Bueno, en este caso mi comunicación se titula El Museo Cambiante, nuevas obras para distintos relatos. Entonces, cuando en la Gaceta de Madrid del 1 de mayo de 1933 se crea en Valladolid el Museo Nacional de Escultura a partir de los fondos del por entonces casi centenario Provincial de Bellas Artes, la escultura pasa a ser el elemento director de los contenidos del museo, favorecida por su instalación en un edificio, el Colegio de San Gregorio, donde este arte tiene una presencia fundamental en fachada y claustro y potenciada por nuevas adquisiciones y depósitos que marcan el camino de su aspiración de convertirse en un museo de escultura para toda la nación. Para este objetivo siempre ha sido necesaria la incorporación de nuevas obras, de todo tipo y alcance y características, que permitieran a la institución abordarlo desde distintos relatos y perspectivas. Evidentemente, las carencias originales derivadas de una colección de origen uniprovincial, aunque extraordinariamente rica en su diversidad y calidad, solo se ha podido ir salvando, siempre parcialmente, gracias a una política de adquisiciones orientada a dicho objetivo, pero que ha tenido que adaptarse a las posibilidades de cada momento, tanto en presupuestos como oportunidades. Frente a la tonía precedente marcada por las condiciones socioeconómicas de la sociedad española, el desarrollo económico de las últimas décadas del siglo anterior propició la incorporación de una serie de obras que permitieron ampliar los horizontes del museo. El punto de inflexión se encuentra en 1985, cuando se adquieren una veintena de obras, casi la mitad de la antigua colección Güell, entre las que se contaban ejemplos sobresalientes, sobre todo de la escuela andaluza y de autores fundamentales como Montañés, Cano, Mena o Mora, y también de la levantina representada por Francisco Salcillo. Afortunadamente, ese proceso de incorporaciones de obras significativas ha tenido, con altibajos circunstanciales, su continuidad durante los años 90 y la primera década del siglo XXI, con aportaciones tan relevantes como el Belén napolitano, periodo que abordará Jesús Urrea en su ponencia dentro de estas mismas jornadas. Además, la realización en 2011 de una muestra temporal denominada El Museo Crece Adquisiciones 2005-2010 en las salas del Palacio de Villena, en las que se repasaban las incorporaciones realizadas en ese quinquenio al acervo del museo, nos permiten circunscribir el ámbito de nuestra comunicación a la docena de años transcurridos desde 2011 hasta la actualidad. En este breve repaso, realizado sin ánimo de ser exhaustivo dado el tiempo disponible, realizaremos una panorámica de las obras incorporadas a las colecciones del museo, que comprenden desde realizaciones maestras del arte hispano a obras de menor relieve, pero que permiten contextualizar e interpretar desde una variedad de registros la escultura hispana desde los últimos compases de la Edad Media hasta los inicios del siglo XIX, sin dejar fuera del foco alguna aportación contemporánea. De hecho, entre las 89 piezas incorporadas en este periodo se encuentran desde obras de carácter casi popular elaboradas a finales del siglo XIV a una instalación contemporánea realizada por Eva Lotz en el museo en 2020 en plena pandemia. Antes de entrar en materia, es necesario exponer los diversos medios por los que estas obras de arte pasan a formar parte de las colecciones del museo, en este caso concreto propiedad del Estado español, ya que es la Administración Central y Subministerio de Cultura y Deporte quien financia y gestiona el museo. Habitualmente el proceso comienza con la identificación de un bien con determinadas características que pueden interesar al museo, a fin de completar o reforzar sus colecciones, a partir de lo cual se confecciona un informe donde se fundamentan dichas razones y se establece, conforme a valoraciones conocidas de bienes similares, un valor razonable para su adquisición. El informe se remite a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, que es el órgano competente en estos asuntos y que, entre otras funciones, debe informar a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes sobre dicha propuesta de adquisición, que, en caso de ser favorable, es quien finalmente se encarga de ejecutar las recomendaciones de la Junta. Aparte de figuras legales de uso muy excepcional como la permuta, el cambio de adscripción o la compra en subastas celebradas en el extranjero, las obras, y así ha sucedido con las incorporadas en este periodo, lo han sido a través de los modos de adquisición más habituales: las ofertas de venta directa,
las compras realizadas gracias a los derechos de adquisición preferente establecidos a favor de la Administración en la legislación vigente, como son el derecho de tanteo y la oferta de venta irrevocable, y las donaciones de bienes culturales. En el primer caso, las ofertas directas de venta, estas son realizadas por los propietarios de los bienes, tanto a través del museo como de la Junta, y tras la realización de los informes preceptivos, pueden desestimarse o, en caso contrario, se continúa con el proceso de adquisición, atendiendo siempre a las disponibilidades presupuestarias. En el caso de los derechos de adquisición preferente, uno de los más habituales son las ofertas de venta irrevocables ligadas a las solicitudes de exportación temporal o definitiva de bienes integrantes del patrimonio histórico español, ya que según la normativa, la valoración que se da en dichas solicitudes se convierte en el precio de adquisición por la Administración. Tan habitual como lo anterior es el derecho de tanteo en subasta pública, gracias al cual la Administración dispone de la potestad de sustituir al comprador una vez alcanzado el precio de remate de la obra, propósito que debe manifestarse en el mismo momento de la subasta. Más inusual es el ejercicio del derecho de tanteo por transmisión entre particulares de bienes declarados o incoados de interés cultural o inscritos en el inventario general, ya que en estos casos sus propietarios están obligados a informar de la transmisión de su propiedad, teniendo en su caso la Administración la preferencia para su adquisición por la cantidad declarada, siendo este el procedimiento por el que ha ingresado la monumental tabla del descendimiento de Pedro Machuca. Otro modo de adquisición bastante excepcional en el caso español. Otro modo de adquisición bastante excepcional en el caso español, en claro contraste con el mundo anglosajón, lo constituyen las donaciones, transmisiones a título gratuito de la propiedad de obras en beneficio del museo, ya sean entregadas por particulares o adquiridas expresamente para tal fin por entidades que apoyan a la institución, como es la Fundación de Amigos del Museo Nacional de Escultura. La adquisición de obras procede de los fondos que para tales fines tiene asignado el Ministerio de Cultura y Deporte, estimados en 10,3 millones de euros para este ejercicio, casi el doble de los 6 millones ejecutados en 2022 y que se vieron incrementados por diversas partidas, ya que lo inicialmente presupuestado eran 3 millones. Atendiendo a las cifras, la cantidad total invertida en estos 12 años, 2011-2022, se sitúa en 3.800.000 euros por un total de 89 obras, siendo 2021 el ejercicio con mayor gasto, 800.000 euros, lógico si se tiene en cuenta que se adquirieron obras relevantes de Luisa Roldán, Francisco Salcillo, Pedro de Mena, Juan de Juni y Pedro Machuca, entre otras. Por el contrario, en 2006 únicamente ingresaron 2 obras por el moderado importe de 12.250 euros, un relieve de la Virgen con el Niño en alabastro y un cuadro representando un paso procesional montado en Triana, Sevilla, en 1761 con ocasión de las festividades de la Inmaculada. Disparidad de precios que nos demuestra el carácter variado, azaroso e impredecible de las adquisiciones. Muestra de ello son también los importes satisfechos, desde los 1.300 euros que costaron en 2012 la pareja de relieves con San Pedro y San Pablo atribuidos de Juan de Angers el Mozo en la estela de los seguidores de Juni en León, posiblemente paneles de un tabernáculo desmantelado, que pueden ver en la imagen, a los 320.000 que importó la adquisición de una obra fundamental como la Virgen con el Niño de Luisa Roldán en 2021, o los 350.000 euros abonados por diversos fragmentos del sepulcro del padre del obispo de Tui, pareja del instalado en la capilla del museo desde 1933 y procedentes ambos del desaparecido monasterio Jerónimo de Espeja, en Soria. En primer lugar, queremos ocuparnos antes de nada de las donaciones, muestras de generosidad y de compromiso con la sociedad civil lamentablemente muy poco habituales en nuestro país y por ello aún más meritorias, independientemente de la trascendencia o cuantía de lo donado. En el museo, en 2013, se recibió la donación Cabrera Resende, compuesta por 5 esculturas, entre las cuales se encuentra una Virgen de finales del siglo XV, un Cristo crucificado del primer cuarto del siglo XVI relacionado con Juan de Balmaseda,
de una tipología no presente en el museo, los Cristos de entierro creados para encabezar las comitivas fúnebres en las iglesias, un interesante San Sebastián de Alejo Bahía, un busto relicario de escuela castellana de comienzos del XVII de los santos mártires benedictinos de Cardeña, cuya devoción pública se autorizó en 1603, y una imagen de un santo diácono con su policromía muy perdida de finales del siglo XVI. En 2019 se recibió una imagen del discóbolo del siglo XIX en mármol donada por María Soto, y al año siguiente se incorporó un grabado de la Virgen de las Angustias de Valladolid, realizado por un grabador local, Tomás González, en 1787, gracias a la generosidad de Agustín Rilova. En el 2017 fue la Fundación de Amigos del Museo, en una muestra más de su continuo apoyo a la institución, quien donó una plancha para grabado realizada en 1719 por Alejandro Carnicero, uno de los mejores escultores castellanos del siglo XVIII, con el motivo de la Virgen de las Angustias de Salamanca, obra que dio pie a una exposición en el espacio denominado Rincón Rojo, así como a una edición en papel del grabado y a un vídeo didáctico del proceso de estampación realizado en colaboración con la Calcografía Nacional, abordando el tema de la difusión de iconografías escultóricas a través del grabado. Las restantes 82 obras han sido adquiridas por alguno de los procedimientos ya citados: oferta de venta, derechos de adquisición preferente por solicitud de exportación o tanteo en subasta pública, o por transmisión entre particulares, pero atendiendo a diversos criterios. Uno de estos criterios sería la recuperación de patrimonio relacionado con el propio museo y sus colecciones, como el busto relicario napolitano de San Cosme, que fue localizado en una casa de subastas madrileña en 2017 y cuya pareja se conservaba en el museo desde la desamortización, época en la que debió separarse del conjunto. En otros casos se trata de patrimonio relacionado con Valladolid, como uno de los púlpitos de la catedral, que junto con la reja del aseo vallisoletana fueron desmontados y vendidos en los años 20 del siglo pasado, adquirido igualmente en subasta para las colecciones del museo, ya que su pareja también se encontraba en los fondos de la institución desde su donación en 1988. En otras ocasiones se adquieren estas obras para completar conjuntos incompletos, como el relieve de la Liberación de San Pedro del siglo XVI, ingresado en 2011, que formaba parte del banco de un retablo desmantelado de la excolegiata de Briviesca, del cual ya se conservaban otros 6 relieves en el museo, parte ingresados por compra y otros por donación, aunque quizás el mejor ejemplo de esta política son los ya citados fragmentos del sepulcro del padre del obispo de Tui. No solo son esculturas las que se adquieren, también la pintura está presente en estas nuevas incorporaciones, tanto de época medieval como el Descendimiento del Maestro de Frankfurt, expuesto en la Sala 2 del museo y adquirido en 2012, como pueda ser pintura renacentista, con las incorporaciones de un llanto sobre Cristo muerto de Alonso Berruguete en 2015, o las diminutas tablas atribuidas a Juan de Villoldo ingresadas a comienzos de este año, a las que se une el ya citado Descendimiento de Machuca, actualmente en proceso de restauración. Dentro del apartado pictórico, pero estrechamente relacionado con la escultura procesional, se encuentra un lienzo de escuela sevillana del siglo XVIII, atribuido a Vicente Alanís, que documenta el paso procesional montado en Triana, Sevilla, en 1761, con motivo de las festividades de la Inmaculada, adquirido en 2016. La finalidad procesional fue también uno de los aspectos considerados a la hora de incorporar esta interesante imagen de Cristo sobre la piedra fría, una reformulación hispana de un tema devocional flamenco de finales del XV, que, según los últimos datos disponibles, procede de Burgos y tuvo efectivamente uso procesional, cuya cronología, aún en estudio, quizás deba llevarse a finales del siglo XVI. La incorporación de obras realizadas en materiales distintos de los habituales es también otro de los criterios, como muestra este singular busto relicario de una de las 11.000 vírgenes de taller escurialense de la segunda mitad del siglo XVI, realizada en papelón, adquirido en 2020, o el delicado Cristo atado a la columna de finales del mismo siglo,
y relacionado con modelos itálicos, realizado en un material tan dúctil como delicado como es la cera, comprado en 2014. En otros casos, el criterio atiende a su singularidad iconográfica, como es el caso del busto de Carlos II, adquirido el año pasado, un estupendo ejemplo del retrato profano habitualmente realizado en mármol, piedra o bronce, pero aquí en un material de menor coste como la madera, seguramente destinado a una clientela menos pudiente que la de los círculos más cercanos al monarca. En lo tocante a la escultura medieval, aparte de las ya citadas donaciones de la Virgen de finales del siglo XIV y el San Sebastián de Alejo de Bahía, cabe destacar la adquisición en 2017 de un Cristo yacente de tamaño natural en madera policromada relacionado con los talleres hispano-flamencos de la segunda mitad del siglo XV en la órbita de los Koeman. Del siglo XVI se han podido completar algunas lagunas en la colección, con la adquisición en 2011 tanto de una talla de San Pablo atribuida a Juan de Balmaseda, uno de los primeros maestros renacentistas en Castilla, como de otra de la Virgen con el Niño y San Juanito labrada en alabastro, estrechamente relacionada con la producción aragonesa de Damián Forment. Especialmente destacables son las incorporaciones de dos obras de Diego de Siloé, ambas en pequeño formato y sobre un material diferente al habitual, el alabastro. Estas son un excepcional Cristo flagelado, adquirido en 2014, con dibujos arquitectónicos en su reverso y un delicado relieve de la Virgen con el Niño, en 2018, que evidencia la influencia de modelos italianos como la denominada Madonna Dudley, obra de Donatello. También de alabastro es el excepcional relieve de Alonso Berruguete de la Trinidad con Adán y Eva, de profundo contenido teológico y atrevida composición, que muestra la maestría del artista en una obra personal de pequeño formato destinada a la contemplación cercana en los oratorios privados. En relación con Juan de Juni, es necesario destacar la incorporación en 2017 de un San Sebastián de mármol de fuerte influencia miguelangelesca, en este caso una obra que se encontraba en un deplorable estado de conservación, pero que la labor de restauración realizada en el museo ha conseguido casi milagrosamente devolverla a un estado no muy lejano al de su concepción original. También en la órbita de Juni se encuentra una interesantísima imagen de San Jerónimo en madera policromada, ingresada en 2021 y procedente de un monasterio de la provincia de Valladolid, en mal estado de conservación, para la cual también se ha propuesto una posible autoría de Juan de Anchieta en los primeros años de su trayectoria, artista al que también hay que atribuir una Asunción de la Virgen, adquirida en 2020, inspirada en los modelos de Gaspar Becerra para la Catedral de Astorga, lamentablemente carente de su policromía original. No solo son las obras de los grandes maestros del Renacimiento las que han ingresado en las colecciones del museo, también las de otros escultores influidos por sus estilos o formados en sus escuelas, como los relieves de Pedro de Salamanca de la Anunciación y de la Adoración de los Pastores, cercanos a Berruguete en 2017, o la monumental Virgen con el Niño en mármol de Lucas Mitata, en la estela de Juni, ingresada en 2020. De las primeras décadas del siglo XVII, son dos obras de interesante iconografía y pequeño formato, ambas adquiridas el año pasado y atribuidas una, la imagen de la Caridad, quizá procedente de un tabernáculo, a Sebastián Ducete, y la otra a su discípulo y compañero Esteban de Rueda, en este caso un niño Jesús dormido sobre calavera en la línea de las vanitas renacentistas. Sin duda, una de las aportaciones fundamentales a la colección ha sido la adquisición en 2013 de la escultura de San Gregorio Magno, tallada por Gregorio Fernández en 1609, con destino a uno de los altares fabricados dicho año en la capilla del Colegio de San Gregorio, perdidos tras la desamortización. En esta obra, como vemos, se entrelazan tanto el discurso del museo como la propia historia del edificio que le acoge, visualmente plasmada en una fastuosa policromía plagada de flores de lis y cruces dominicas. Otras escuelas también han visto ampliada su presencia en las colecciones del museo, como pueda ser la madrileña, con la incorporación de un busto de Ecce Homo relacionado con la producción de Manuel Pereira, o la escuela napolitana, que tuvo una fuerte presencia en el territorio peninsular
y una gran influencia sobre la escultura hispana, entre las que se contaría con el ya citado busto relicario de San Cosme, a la que se añade una delicada Inmaculada, ejemplo del éxito de estas producciones adquirida en 2012, y hace apenas unos meses este espectacular grupo de Santiago en la batalla de Clavijo, atribuible también a los talleres suritálicos de finales del siglo XVII y comienzos de la centuria siguiente. Sin duda, es la escuela andaluza del barroco la que más ha enriquecido su presencia en el museo gracias a las incorporaciones realizadas durante estos años, con obras de especial relevancia como la Inmaculada de Juan de Mesa, una obra fechada hacia 1610-1615, que es un magnífico testimonio del movimiento inmaculista hispano y que fue repolicromada en el siglo XVIII, cuya incorporación tuvo lugar en el 2019. Dentro de la escultura granadina hay que destacar también la adquisición en 2020 de una de las mejores obras de los hermanos García, un relieve del Ecce Homo en barro policromado de gran calidad y exquisito modelado, que es el culmen de una tipología de gran éxito en toda Andalucía. Y en otros registros cabe destacar en 2020 la compra de la monumental escultura en piedra de la Magdalena Penitente, realizada por Juan Sánchez Cordobés, discípulo y colaborador de Alonso de Mena, para la portada de la desaparecida parroquia granadina de su advocación, o en 2014 la singular escultura de pequeño formato de San Juan de Dios relacionada con la producción de Alonso Cano y posiblemente modelo de presentación para el proyecto de una imagen de vestir. Especialmente significativa es la incorporación en estos años de 3 obras de excepcional interés de la producción de Pedro de Mena, uno de los mejores escultores del barroco hispano, y que colocan al museo a la cabeza de las colecciones públicas con representación de dicho artista. Estas son una delicada imagen de San José con el Niño, adquirida en 2018, estrechamente inspirada en los modelos de Alonso Cano, una excepcional talla de Santa Rosa de Lima, ingresada en 2021, que ilustra los mecanismos de circulación de las imágenes de los santos canonizados, en este caso de la primera santa americana fechada en torno a 1670, y en 2019 una obra fundamental en su producción, la Inmaculada fechada y firmada en 1680, actualmente en proceso de restauración por el Instituto del Patrimonio Cultural en Madrid, que no es otra que la Inmaculada que Mena realizó a instancias del obispo de Córdoba, Fray Alonso de Salizanes, para competir con otra encargada a Pedro Roldán, concurso del que se hizo eco Palomino en su tratado y que le valió a Mena ser elegido para realizar las esculturas de la Capilla de la Concepción que patrocinó dicho prelado en la Catedral de Córdoba. La presencia de la escultura andaluza en las colecciones se ha visto complementada con la incorporación de otra obra fundamental de un artista granadino de una generación posterior, José Risueño, a quien pertenece el delicado grupo en barro policromado de la Virgen con el Niño y San Juanito, adquirido en 2012. Gracias a esta continua política de adquisiciones, producto del trabajo colaborativo entre museo, ministerio y junta de calificación, buena parte de cuyos resultados hemos comentado anteriormente, se ha podido solventar las 2 grandes ausencias en las colecciones del Museo Nacional de Escultura que ya en 1933 señaló Sánchez Cantón en la primera guía de la entonces recién nacida institución, las de Francisco Salcillo y la de Luisa Roldán. En el caso del escultor murciano, hay que señalar que si bien la compra de la colección Güell en 1985 había colmado en parte dicha laguna, las adquisiciones realizadas en 2015 y 2021 de sendas esculturas en barro policromada de la Inmaculada y de San José, la primera muy posiblemente el boceto de la monumental escultura en madera realizada para la Cofradía de la Purísima de Murcia, perdida en 1931, satisface de la mejor manera posible la imprescindible presencia de Salcillo en esta colección, que además se acaba de ver potenciada por la adquisición hace unas semanas de una escultura de Cristo crucificado atribuible a su discípulo y seguidor Roque López. Y en el caso de Luisa Roldán, la espera ha sido sin duda más larga, pero entre 2017 y 2022 su clamorosa y sentida ausencia en las colecciones del museo ha concluido
con la incorporación de 4 obras de su producción. El impresionante conjunto de la cabalgata de los Reyes Magos, compuesta por 19 figuras en madera policromada que en origen debieron formar parte de un numeroso Belén realizado durante la etapa gaditana del artista, entre 1684 y 1688, el relieve en barro sin policromar de la Virgen de Atocha, trasunto tridimensional de una imagen abundantemente difundida a través del grabado, también ingresado en 2017, y 2 grupos realizados en barro policromado pertenecientes a la etapa madrileña del artista, entre 1689 y 1706, que se corresponden con los que ella misma definía como alhajas de escultura, representando uno a la Virgen con el Niño y San Juanito y el otro a la Virgen con el Niño, adquiridos respectivamente en 2019 y 2021, que evidencian la enorme calidad y la exquisita sensibilidad de la escultora que mereció ser nombrada escultora de cámara de Carlos II y de Felipe V. Con esto concluimos este denso y apresurado repaso a una docena de años de adquisiciones cuyos objetivos primordiales siempre han sido, ante todo, la defensa y la protección de nuestro patrimonio común, especialmente el escultórico, y al tiempo dotar a nuestra institución de los protagonistas fundamentales para cumplir su misión, un museo de escultura para la nación, y poder así entretejer nuevos y distintos relatos en una institución en continuo cambio. Muchas gracias.